El esfuerzo, la disciplina, la valentía y la persistencia son algunas de las cualidades que llevaron a que las mujeres pudiesen votar. Esto es la historia del voto femenino en Latinoamérica. El 3 de julio de 1927, en Cerro Chato, una pequeña localidad ubicada en el centro occidente de Uruguay, se llevó a cabo un plebiscito en el que se buscaba que los habitantes de esta localidad tomaran la decisión a través del voto popular si querían ser anexados al departamento de Durazno. Este hecho fue un referente mundial, porque fue aquel día, en una casa que hoy es patrimonio histórico, que el derecho al voto de la mujer fue ejercido por primera vez en Uruguay y en Latinoamérica. El proceso para que la mujer pudiera votar popularmente no fue como tal en unas elecciones de carácter político. Fue ese plebiscito que estuvo liderado por mujeres de las localidades de Florida y 33. Fue tan fuerte la campaña de las comisiones vecinales que la Corte Electoral dictó el decreto por el cual autorizó la realización de aquella consulta popular. El decreto de la Corte otorgó vía libre para que todos los habitantes, sin distingo de raza o género, pudieran inscribirse durante el mes anterior para votar y así conocer las pretensiones de las mayorías. El acto popular quedó establecido para el primer domingo de julio de 1927, el día 3 de ese mes, y se llevó a cabo en el edificio en el que hasta 1960 fue la sede del Banco de la República. Aunque por ley enmarcada en la Constitución uruguaya, reformada en 1917, la mujer tenía derecho a participar, voto popular, fue en el plebiscito de Cerro Chato que se ejerció este derecho. Como consecuencia de aquel momento histórico, el Parlamento uruguayo aprobó 5 años después, en 1932, que las mujeres pudieran ser elegidas y también elegir. Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina y el sexto en el mundo en permitir el derecho a votar de las mujeres. Aunque la participación en el plebiscito fue amplia, estos nunca se tomaron en cuenta. 11 años después de esta votación local, las mujeres pudieron sufragar a nivel nacional. En América Latina, las mujeres pudieron votar en las siguientes fechas: 1927, Uruguay; 1929, Ecuador y Puerto Rico; 1932, Brasil; 1934, Cuba; 1939, Salvador; 1942, República Dominicana; 1945, Panamá y Guatemala; 1947, Argentina y Venezuela; 1949, Chile y Costa Rica; 1952, Bolivia; 1953, México; 1955, Perú, Honduras y Nicaragua; 1957, Colombia; 1961, Paraguay. Interesante toda esta lucha de las mujeres, ¿verdad? Ver cómo cada país fue adoptando este sistema del voto de la mujer. Muy bien, a continuación les vamos a enseñar 5 precursoras del voto femenino en América Latina. Matilde Hidalgo de Ponce fue una médica graduada con las más altas calificaciones. En 1924 pidió ser registrada para votar, pero la respuesta a esta petición fue negativa. Debido a esto, su solicitud fue elevada al Consejo de Estado, que finalmente decidió otorgarle el derecho al voto. Paulina Luisi fue una mujer muy respetada. Representó a Uruguay en diversas conferencias internacionales sobre la mujer y fue la primera delegada gubernamental feminista de América Latina. En 1922 fue nombrada vicepresidenta honoraria de la Conferencia Panamericana de la Mujer. Se involucró en política, siendo una de las fundadoras del Partido Socialista de Uruguay, y creó los 2 primeros sindicatos femeninos de este país, la Unión Telesofonista y de Costureras. Berta Lutz fue una científica y política brasilera
que en 1919 fue contratada por el Museo Nacional del Río de Janeiro, a pesar de que en ese momento el acceso a cargo público estaba prohibido para las mujeres. Fue fundadora de la Federación Brasilera para el Progreso Femenino y escribió un proyecto de ley para que las mujeres pudieran votar. Su activismo jugó un papel clave para que en el 1932 el presidente Getúlio Vargas autorizara por decreto el derecho de sufragio femenino. Eva Duarte de Perón fue una de las principales impulsoras del proyecto de ley que representó el peronismo para permitir el sufragio femenino. En 1949, Evita fundó el Partido Peronista Femenino para aumentar la influencia de las mujeres en la política. Fue la primera fuerza política femenina masiva del país. También estuvo de acuerdo con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida, aunque esos derechos quedarían derogados tras el golpe militar en 1955 y recién se establecerían en 1985. Elvira Carrillo Puerto fue la principal impulsora del feminismo en México. Fundó la primera organización feminista del campesino en México y organizó otros grupos feministas. Tras la elección de su hermano como gobernador del estado en 1922, en Yucatán permitió a otras mujeres votar y participar en política. Fue así como Carrillo Puerto se convirtió en una de las primeras mujeres mexicanas en asumir un cargo de representación popular al ser electas diputadas del Congreso de Yucatán. Es grato conocer sobre toda esta historia, sobre esa lucha que dieron todas estas mujeres con valentía, con gallardía, para poder adquirir ese derecho, el derecho a votar. Y bien, de esta manera concluimos nuestra breve historia sobre el voto de la mujer en América Latina. Esperamos haya sido de su agrado y de su aprendizaje.